The Last of Us, God of War y demás franquicias de PlayStation llegarán a Xbox y Nintendo, o al menos así lo sugiere una vacante. Por si no te enteraste, la división de juegos de Sony busca a alguien que se encargue de su expansión multiplataforma. Así es, todo indica que PlayStation seguirá los pasos de Xbox y llevará varios de sus juegos a las consolas de la competencia. Para muchos jugadores, esto parece el fin del mundo por todo lo que implica, pero se trata de una estrategia que tiene sentido para la marca a corto y largo plazo. ¿Qué implicaciones tiene la vacante para el futuro de PlayStation? ¿Todos sus juegos llegarán a los sistemas de Xbox y Nintendo? Veámoslo. Una vacante que cambiará el rostro de PlayStation. La vacante no deja lugar a dudas. PlayStation llevará sus juegos a Xbox, Nintendo, PC y dispositivos móviles. Este plan estará a cargo de su próximo director senior de la estrategia multiplataforma, que formará y liderará un equipo para la expansión multiplataforma. Lo anterior implica que PlayStation quiere sacar algunos de sus títulos en Xbox Series XS, Switch 2 y probablemente en la anterior consola de Nintendo. Además, continuará con sus ports para PC en Steam y Epic Games Store. La vacante también deja claro que PlayStation aún trabaja en sus planes para llevar sus franquicias más populares a dispositivos móviles. La persona que ocupará el puesto reforzará las relaciones con el resto de las compañías y garantizará la rentabilidad de los juegos de la marca en el hardware que no forman parte de su ecosistema. Textualmente, la vacante dice: desempeñarás un papel de liderazgo clave en la definición y ejecución de la estrategia comercial global para el software de PlayStation Studios en todas las plataformas digitales fuera del hardware de PlayStation, incluyendo Steam, Epic Games Store, Xbox, Nintendo y dispositivos móviles. Este puesto es responsable de optimizar la rentabilidad de los títulos, garantizar la alineación entre equipos interdisciplinarios y liderar un equipo de alto rendimiento enfocado en la expansión multiplataforma. Así pues, parece que el camino está trazado y es cuestión de tiempo para que el rostro de PlayStation cambie una vez más, luego del estrepitoso fracaso con su estrategia centrada en juegos como servicio. Un nuevo rumbo para la división de juegos de Sony. Los fans de PlayStation seguramente se preguntan por qué rayos Sony llevará sus juegos a Xbox y Nintendo. La respuesta es sencilla y está en la vacante. La estrategia multiplataforma tiene como objetivo incrementar los ingresos de la compañía y hacer que su audiencia sea aún más grande. A pesar de que sus números son verdes, PlayStation pasa por uno de sus peores momentos en términos creativos y de desarrollo. La compañía tiene que hacer algo para amortiguar su fracaso en los juegos como servicio, los recientes despidos en sus estudios y para luchar contra el entorno económico actual, que es cada vez más complejo y oscuro. Al igual que el resto de las compañías, Sony ha tenido que enderezar el rumbo de su división de juegos para seguir vigente y no perder el liderazgo. Quedó atrás esa época cuando las ventas de consolas y el éxito de sus exclusivos eran lo más importante. PlayStation quita poco a poco esos candados que limitan su ecosistema a sus consolas. La marca y sus franquicias crecieron con su llegada a PC luego del éxito de varios ports. Además, intentó aumentar su audiencia con juegos como servicio, aunque fracasó estrepitosamente. El enfoque de PlayStation en la actualidad es tener el mayor número de usuarios activos mensuales, MAU, y retenerlos a largo plazo. Para ello, es necesario expandir aún más su alcance, y como era de esperar, una estrategia multiplataforma es lo ideal para lograrlo. En su más reciente presentación financiera, Hadahiko Hayakawa, vicepresidente de Sony, reveló que su modelo comercial ya no se enfocará en el hardware. En su lugar, PlayStation expandirá su comunidad por otros medios, además de las consolas. Además, el nuevo plan general implica que Sony será más una empresa creadora y de distribución de contenido que un fabricante de productos finales. Con ello, el ecosistema cerrado de PlayStation llegará a su fin tarde o temprano. En el sector de los videojuegos nos estamos alejando de un modelo de negocio centrado en el hardware para acercarnos a un modelo de negocio de plataforma que expande la comunidad y aumenta la conexión con los usuarios. No hay que engañarnos, PlayStation ha coqueteado con esta idea recientemente. Lego Horizon Adventures llegó a Switch y pronto Helldivers 2 se unirá al catálogo de Xbox Series XS.
La compañía mantuvo Destiny 2 como multiplataforma por razones evidentes, mientras que MLB The Show llegó a otras plataformas por temas de licencias. Todo esto apunta a que PlayStation, al igual que Xbox, será multiplataforma, incluso si eso implica dejar atrás una parte importante de su identidad, algo que, por supuesto, no es del agrado de sus fans. Un trago amargo para los fans de PlayStation. La noticia de la vacante no cayó nada bien a los fans de PlayStation. La simple idea de que sagas como The Last of Us, God of War, Uncharted y Marvel's Spider-Man lleguen a Xbox o Nintendo generó enojo y frustración en muchos. Algo similar ocurrió cuando Xbox anunció sus planes de llevar ciertos juegos a las consolas de la competencia. Al principio hubo desconcierto, enojo, negación, que posteriormente se convirtieron en resignación y aceptación. Los fans de PlayStation acaban de entrar a la primera fase de ese ciclo. Los jugadores creen que la marca perderá lo que realmente la hace única, es decir, sus grandes exclusivos. Muchos piensan que la estrategia solo aplicará a juegos multijugador y como servicio, lo cual no tiene mucho sentido, ya que PlayStation es un caos en dicho sector. Incluso algunos fans enviaron correos electrónicos a la compañía para exigir una explicación al respecto. Recibieron una respuesta corporativa, donde la marca promete preservar la identidad única que representa a PlayStation, pero no ahonda en el tema. Si juegos exclusivos como Marvel's Spider-Man 2, The Last of Us, God of War o Gran Turismo comienzan a salir en otros ecosistemas como Xbox, entonces PlayStation perderá su principal atractivo para mí. Si el motivo por el que compré la consola aparece en otras plataformas, ¿por qué la adquirí en lugar de un Xbox o Nintendo Switch? Esta reacción tan negativa de la comunidad tiene una justificación, y es exactamente la misma que en el caso de Xbox: las declaraciones contradictorias de los directivos. Hace unas semanas, Hermen Hulst, jefe de PlayStation Studios, afirmó que no tenían interés en llevar sus juegos a otras plataformas, pues son su gran diferenciador frente a la competencia. Por su parte, Hideaki Nishino, jefe de Sony Interactive Entertainment, afirmó que no tenían una necesidad urgente para cambiar su plan actual. Sin embargo, pocos días después surgió la vacante con los primeros detalles de su estrategia multiplataforma. De acuerdo con varios insiders como Nate the Hate, es un hecho que PlayStation llevará más de sus juegos a Xbox. Algunas fuentes señalan que solo los nuevos títulos multijugador en desarrollo serían multiplataforma. Por ello, sería poco probable que sus aclamados títulos para un solo jugador lleguen a las consolas de la competencia, pero la realidad es que todo es posible en la actualidad. Pase lo que pase, será un cambio importante para la compañía y la industria en general. ¿El fin de una era para la industria? Hay quienes creen que PlayStation comete un error y se dará un tiro en el pie con un plan multiplataforma. Sin embargo, el caso de Xbox nos dice lo contrario. La división de juegos de Microsoft tuvo recientemente uno de sus mejores trimestres. Una de las razones fue el éxito que sus juegos han tenido en PlayStation. Durante varias semanas, Forza Horizon 5, Indiana Jones and the Great Circle, Call of Duty, Black Ops y demás juegos de Xbox han dominado la lista de los más vendidos en la PlayStation Store. Xbox no llevó sus juegos a PlayStation y Nintendo por mero capricho. Necesitaba expandirse luego de varios fracasos y tratar de alcanzar las altas expectativas de Microsoft respecto al negocio de videojuegos. De la misma forma, PlayStation debe adaptarse a los nuevos tiempos y las exigencias de la industria, donde los costos y procesos de desarrollo están por las nubes. De acuerdo con Matt Piscatella, analista de Circana, PlayStation y Xbox tendrán éxito solo si son multiplataforma. Por ello, cree que la llamada guerra de consolas por fin llegará a su fin. Ya no vas a hacer que la gente haga la transición de consolas debido a las exclusivas. Estamos mucho más allá de ese punto. La gente está atrincherada en sus sistemas y llevarles el contenido es la única forma de ganar. Eso es lo que todo el mundo está haciendo. Como siempre, Nintendo juega en otra liga y su proceso de adaptación ha sido muy diferente. Switch 2 va viento en popa, con más de 6 millones de unidades vendidas y con exclusivos que se venden como pan caliente.
Piscatella describe a la compañía de Kyoto como un caso excepcional, que ni PlayStation ni Xbox podrán replicar ante las nuevas exigencias del mercado. Dicho todo esto, el camino para la división de juegos de Sony parece ser el mismo que el de su principal competidor. Solo tenemos que esperar para saber cómo PlayStation se adaptará a la tendencia multiplataforma y qué tanto afectará esto a su imagen. ¿Qué opinas de este cambio de estrategia? ¿Cuáles juegos de PlayStation te gustaría ver en Xbox y Nintendo? Cuéntanos en los comentarios.